vamos a comenzar con este ejercicio, ejemplo 4. Ya, ojo, estamos todos en la página 176. Ya, para que vayan y abran su libro 176, libro de colores, libro de actividades, o sea, del estudiante. Ya, después vamos a revisar el libro de ejercicio. Ya, pero por mientras pueden ir siguiendo la lectura acá arriba. Bien, bueno, partamos con el primer ejemplo. Leemos, dice, bueno, considera el experimento de lanzar 2 veces una moneda al aire. Ya, lanza una moneda 2 veces y observar el resultado que se obtiene. Y tenemos que considerar los siguientes eventos. ¿Ya? Recordemos que los eventos es lo que yo quiero calcular como probabilidad. ¿Bien? El primer evento A dice que en el primer lanzamiento se obtiene una cara. En el evento B, en el segundo lanzamiento se obtiene una cara. Y nos pregunta si los eventos A y B son independientes. Por lo tanto, dice que primero vamos a describir cierto el espacio muestral para ver si efectivamente esto es dependiente o independiente. Y vamos a ver que el espacio muestral, cierto, de lanzar 2 monedas al aire, si lo vemos como un diagrama de árbol, era cuando se hacía una vez y 2 veces. ¿Ya? Y en este caso vamos a tener solamente 4 opciones. Primero, que salga cara con cara, puede salir cara con sello, sello con cara o sello con sello. ¿Ya? O sea, no voy a tener más allá de esas 4 opciones al momento de lanzar 2 veces esta moneda. Ahora, eso se le llama espacio muestral. Ahora, si nosotros observamos los espacios muestrales de los eventos, por ejemplo, ¿cuál sería el espacio muestral de que en el primer lanzamiento salga una cara? Podría ser cara sello o cara cara, ¿cierto? Porque lo importante es que el primero sea cara, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que considerar el lanzamiento de 2 monedas, pero de forma afirmativa vamos a tener que, cuando tengamos una cara en el primer lanzamiento, eso va a ser favorable, ¿ya? Ahora, lo mismo, pero cuando el segundo lanzamiento sea cara. ¿Qué opciones vamos a tener? Que primero sea sello y después cara, o que primero sea cara y después cara. También vamos a tener ciertos espacios muestrales de 2 elementos, que en este caso sería el sello cara y el cara cara. Y finalmente, podemos observar que entre el A y el B existen elementos en común. Podemos observar que se repite el cara a cara en el conjunto del evento A con el evento B, ¿cierto? Está presente en ambos. Por lo tanto, esto va a ser mi intersección. Ahora, ¿para qué me va a servir esta intersección? Bueno, ustedes saben que cuando nosotros tenemos intersecciones, está relacionado, ¿cierto?, con la multiplicación. Y ahora, más allá de eso, lo vamos a ver. Bueno, en este caso aprendimos en la clase pasada que nosotros cuando teníamos intersecciones de eventos que son independientes, podemos multiplicar A con B, ¿cierto? Pero cuando no es independientes tenemos que hacer otra situación distinta, que es lo que vamos a ver también ahora. Ahora, luego de describir los espacios muestrales de los eventos que tenemos acá arribita, vamos a calcular la probabilidad de el evento A, el evento B y la intersección, ¿ya? La probabilidad de que ocurra A es 1/2, o en realidad es 2 de 4, ¿ya? Porque si nosotros tenemos un total de 4, que es mi omega, y el evento A son 2 favorables, tendría formalmente 2 de 4, ya que al simplificar, por eso colocan acá en el libro 1/2. Bien, lo mismo pasa para la probabilidad de B, también son 2 de 4, pero al simplificar me queda 1/2, y finalmente la intersección solamente es un elemento de un total de 4. ¿Ya? Por lo tanto, acá la intersección, ¿cierto?, me da 1/4. Pero al comprobar de que son dependientes o independientes, si nosotros multiplicamos la probabilidad de A con la probabilidad de B, me da también 1/4, ¿cierto? Porque multiplicamos 1/2 por 1/2. Ahora, si nosotros hubiéramos multiplicado el 2/4 por 2/4, me hubiera quedado 4 partido en 16, y eso también al simplificar me daría 1/4. ¿Ya? Eso también es importante que lo podamos considerar. Y generamos una equivalencia. O sea, nosotros al multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B, me dio como resultado la probabilidad de la intersección. Entonces, como estos valores son iguales, nosotros podemos
determinar de que los eventos son independientes entre sí, ¿ya? Eso es como una forma para demostrar que eso es independiente, ¿ya? Ahora, si la probabilidad de A por la probabilidad de B me hubiera dado un valor distinto a un cuarto, significa que los valores entre sí son dependientes. ¿Ya? Esa es como la otra parte de. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos que estos valores a multiplicación son iguales que la intersección, decimos entonces por conclusión que el evento A con el evento B son independientes entre sí. ¿Ya? Uno no depende del otro. ¿Ya? Y de hecho igual tiene relación. O sea, que yo obtenga cara en el primer lanzamiento no va a depender si yo obtuve cara en el segundo. O sea, son totalmente independientes entre sí. ¿Ya? Ahora, estos eventos son independientes y también se refleja en el hecho de que los resultados de lanzar una moneda no tienen relación con los resultados obtenidos en los otros lanzamientos. O sea, si yo saco un lanzamiento, la lanzo 10 veces una moneda, y yo saco sello, 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 no significa que el siguiente va a ser sello, puede ser perfectamente caro, ¿cierto? Porque todo va a depender del azar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere este tipo de independencia. Bien, veamos entonces ahora un quinto ejemplo en donde ahora vamos a irnos un poquito más allá, ¿cierto? De la probabilidad como multiplicación como la habíamos visto. ¿Ya? Donde dice que una jugadora de básquetbol tiene una probabilidad de acierto del 70% cuando lanza un tiro libre. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que acierte 4 tiros libres seguidos? Entonces acá el evento va a ser acertar un tiro libre. ¿Ya? Lo bueno de esto es que nosotros ya conocemos la probabilidad, porque nos dice en el enunciado, nos dice que es 0,7, o sea, un 70%. ¿Ya? Recordemos que eso lo podemos escribir como 0,7, lo podemos escribir tal vez como un 70 partido en 100 o un 7 partido en 10, como nosotros lo queramos relacionar. ¿Ya? Por lo general acá se escriben en decimales. Yo prefiero trabajarlo en fracciones porque recuerden que multiplicar fracciones se multiplica al lado y es mucho más fácil. ¿Ya? Pero acá, bueno, en el libro lo está haciendo como con, entre comillas, con calculadora, entonces no lo dejan decimales porque es más fácil. Bien, ahora, el hecho de que, si lo vemos en la vida cotidiana, si ella acierta un tiro libre, eso no tiene relación con que el otro lo vaya a acertar o no, ¿cierto? No está condicionado. Por lo tanto, el hecho de que ella lance el tiro libre, acierte, súper. Luego lanza de nuevo y eso no tiene relación con el anterior. Es independiente, ¿cierto? No tiene nada que ver con el anterior o con el que venga después. Por lo tanto, en este caso, como son independientes entre sí, ya simplemente nosotros vamos a multiplicar la probabilidad de cada uno, o sea, 0,7 por 0,7 por 0,7 por 0,7. ¿Bien? Y eso nos va a dar 0,2401. ¿Ya? Por lo tanto, ella tiene un 24,01% de probabilidad de que ella acierte 4 tiros libres seguidos. Obviamente, mientras más tiros libres avancen, la probabilidad va a ir bajando, ¿cierto? Porque cada vez se va haciendo más difícil mantener una racha, ¿sí? A no ser de que, por ejemplo, ella tenga un 100% de efectividad, ahí se va manteniendo siempre el 100%. Pero ya el hecho de tener un 0,95, cada lanzamiento va a ir siendo menos probable hasta, obviamente, tal vez llegar a un fallo, ¿ya? Pero como les digo, todo esto se trata de probabilidad. Pero ya en este caso, imagínense una persona que ya tiene un 70% de acertar un tiro libre, ya con el cuarto tiro libre ya bajó a un 0,20, a un 24%, o sea, de un 70 bajó a un 24. Y cada vez va a ir bajando más y va a llegar tal vez a un punto en donde quizás la presión de mantener esa racha, ¿cierto?, va a provocar un posible error. O tal vez no, ¿cierto? Acá el tema de la probabilidad, lamentablemente en matemática, es algo que no tiene certeza. Ya, exactamente, pero también puede suceder. Entonces, por eso esta parte de la matemática de repente para algunos se les complica un poco porque no estamos hablando de una matemática exacta, ¿cierto? Porque ya viendo un mínimo de probabilidades puede que también ocurra, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de una doble posibilidad, para algunos, ¿cierto? Se les puede complicar un poquito más. Bien, ahora, fíjense bien. Un turista va a viajar de una ciudad a otra. ¿Ya? Imaginemos que nosotros vamos a viajar a Santiago. ¿Ya? Para ello, puede hacerlo en avión o en bus.
¿ya? Hasta cierto punto del trayecto. Y luego utilizar un taxi, un microbús o una bicicleta. Imaginemos del aeropuerto al hotel o del terminal al hotel, ¿ya? Se sabe que uno de los tres turistas, ¿ya? Utiliza avión en el primer tramo, ¿ya? Y además en el segundo tramo, uno de dos turistas usa taxi y uno de cuatro usa microbús. ¿Cuál es la probabilidad de que el turista haya viajado en bus y además en microbús? O sea, bus el primer tramo y microbús el segundo tramo. Entonces, acá nosotros, bueno, acá una de las situaciones que más favorecen para poder entender estos ejercicios es generar un diagrama de árbol, ¿ya? Pero no un diagrama de árbol tan extendido como por ejemplo decir, bueno, como dos personas viajan en bus, voy a dibujar dos buses, ¿ya? O como una persona viaja en avión, dibujo solamente un avión, ¿ya? Sino que acá cada línea que va a tener cierto este diagrama va a estar condicionado a una probabilidad, ¿ya? O sea, no es que porque dos personas o dos turistas viajen en bus, significa que voy a tener un bus, dos buses, porque si no voy a generar algo que no corresponde, ¿bien? O voy a generar en realidad un diagrama de árbol que va a ser más difícil de representar. Bien, entonces lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es irme con los datos. ¿Qué dice? Como uno de tres turistas utiliza el avión, significa que los otros dos utilizan bus, ¿cierto? Entonces ya el primer tramo, que lo vamos a llamar bus y avión, ¿cierto? Al bus le voy a asignar una probabilidad de 2/3 y al avión le dejo una probabilidad de 1/3, ¿cierto? Porque uno de cada tres turistas utiliza avión, dos de cada tres utiliza bus. ¿Ya? Entonces esa primera parte la dejé lista. Ahora, para el segundo tramo, ya sea bus o ya sea avión, voy a tener tres opciones: bicicleta, taxi o bus, microbús, ya para darle una diferencia. Y me dice que en el segundo tramo, uno de dos turistas usa taxi, por lo tanto ahí tengo un medio para los taxis, uno de cada cuatro usa microbús, ¿cierto? Tengo un cuarto, entonces el resto va a usar bicicleta, ¿sí? Ahora, como tengo un cuarto y ya tengo un medio, tengo que ver cuánto es lo que me falta para completar el entero, ¿ya? Pero resulta que el un medio no está partido en cuatro, ¿cierto? Pues se puede amplificarlo como para más o menos poder comparar. Eh, pero mientras menos luz llegue, mejor. Se ve mejor sin luz. Ahí, gracias. Entonces, el un medio lo voy a amplificar por 2, ¿ya? Para que se transforme en un 2 cuartos. Entonces voy a tener 2 cuartos, un cuarto. ¿Cuánto me falta para la bicicleta? Un cuarto. Y ahí tengo los 4 cuartos, ¿cierto? Pues tendría 2, 3, faltaría uno. Entonces ya tendría aquí un cuarto para poder tener la bicicleta. Y ya con mi diagrama de árbol, yo tengo que buscar lo favorable. ¿Qué es lo favorable? Esta es la pregunta. De que el turista haya viajado en bus y luego en microbús. Por lo tanto, la probabilidad de que viaje en bus ya sé que es 2/3 y la probabilidad de que viaje en microbús es un cuarto. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es multiplicar ambas probabilidades. Por lo tanto, el evento viaje en bus va a ser 2/3, el evento viaje en microbús va a ser un cuarto, y como tengo que calcular la intersección, ¿cierto? Porque acá dice la pregunta, haya viajado en bus y microbús, me indica que es una intersección. Entonces, al realizar esta intersección, multiplicamos 2 por 1, 2, 3 por 4, 12, simplificamos, me da un sexto. Entonces, ¿qué significa? Que uno de cada 6 turistas viaja en bus y luego en microbús, ¿ya? Y podemos dar de respuesta, ¿cierto?, a nuestra situación. Bien, ahora, el tema de utilizar estos diagramas de árbol que están condicionados con una probabilidad, ¿ya? Porque si se fijan, cada rama no tiene la misma probabilidad, todas tienen probabilidades distintas, ¿ya? Es muy común, ¿ya? Y se utiliza mucho para poder
eh, presentar ciertas situaciones cotidianas, ya, de manera que se pueda comprender mejor, ya. Ahora, si hubiera aparecido, por ejemplo, un O, bus o microbús, ahí tenemos que ir multiplicando cada uno de estos caminos más el otro camino que fuera favorable más el otro camino que fuera favorable. Ya, pero cada camino, ¿cierto? Yo no voy a decir que esto va a ser un sexto, ¿sí? Porque tal vez esto va a ser un camino de 6, pero no necesariamente va a representar, ¿cierto?, a un sexto del total. Por lo tanto, para poder representar cuánto vale eso, por eso yo multiplico, en este caso, 2 tercios por un cuarto, me da un resultado. Tal vez si yo hubiera multiplicado por avión un tercio por un cuarto, el resultado no va a ser un sexto, va a ser 1 partido en 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a representar otro tipo de probabilidad. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claro, ¿cierto? O tal vez tratar de tener como la herramienta de poder desarmar este problema que está escrito, representarlo en un diagrama para poder así analizarlo y resolverlo mejor. ¿Bien? Ahora, vamos a ver finalmente qué va a pasar cuando los eventos no son independientes. ¿Ya? Porque van a haber situaciones en que un evento va a depender de otro para que ocurra, ¿ya? Y a eso nosotros lo vamos a llamar probabilidad condicional, ¿ya? O sea, se genera una probabilidad, pero con una condición, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Tenemos que cuando la probabilidad del evento A, dada la ocurrencia del evento B, ¿cierto? Se va a conocer como probabilidad condicional y se nota, esto no es un dividido, sino que esto es como un palito, si ni siquiera un enlace, sino que es como un palito, ¿cierto? De A dado B, ¿ya? Así se lee, ¿ya? Se denota como probabilidad de A dado B, ¿ya? Y en ese orden, ¿ya? Primero A dado el segundo, ¿ya? No va a ser B dado A porque al revés son distintos, ¿ya? Y esa probabilidad, ¿cierto? Bueno, o esa fórmula de la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de la intersección de A con B dividido la probabilidad de B. ¿Ya? Ahora, nosotros no la vamos a ocupar directamente así, ¿ya? Sino que a nosotros lo que nos va a servir es poder generar una fórmula que a mí me permita calcular la intersección utilizando eventos que sean dependientes, ¿ya? Y para ello, lo que yo hago es arreglar esta fórmula, ¿ya? Y en vez de decir que la probabilidad de A intersectado con B va a estar dividido con la probabilidad de A, yo eso lo voy a pasar multiplicando y me va a quedar que la probabilidad de la intersección de dos eventos se va a calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de A dado B, ¿ya? Y en este caso, nosotros vamos a tener esta fórmula, ¿ya? Que me va a servir tanto para eventos dependientes como para eventos independientes, ¿ya? Eso es lo importante, que nosotros con esta fórmula, independiente del evento que nosotros tengamos, nos va a servir. Ahora, veamos un ejemplo para que veamos cómo esto va a funcionar. Primero, dice que nosotros vamos a tener una cajita, ¿ya? ¿Cierto? Como la que tenemos ahí, una urna también se le denomina, en donde hay 15 bolitas, ¿ya? De colores, así como tenemos acá en nuestro dibujo. Y de ella, ¿cierto? De la cajita, voy a sacar dos, ¿ya? Voy a sacar una, después voy a sacar otra, pero sin reposición. O sea, yo saco una y me la quedo, no la devuelvo. Y luego voy a sacar una segunda, ¿ya? Y tenemos que determinar cuál es la probabilidad de extraer en la primera una bolita azul y luego una bolita roja, ¿ya? Tengo que ver cuál va a ser mi probabilidad. Bien, entonces primero, ¿cierto? Vamos a calcular la probabilidad de A, ¿cierto? En este caso sería sacar una bolita azul, ¿bien? Entonces, si yo veo mi dibujo, ¿cuál será la probabilidad de sacar una bolita azul? Si yo miro ahí mi cajita,
¿Cuánto? 15, ¿cierto? Habían 15, sí. 5 entre 15, ¿sí? Muy bien. Ya, entonces tengo 5 entre 15, ¿cierto? La probabilidad de sacar un azul, ¿ya? Porque eso es lo que favorece, ¿ya? Ahora, y luego, para calcular una bolita roja, habiéndose extraído ya un azul, ¿cierto? Ahí está la condición, ¿sí? Por eso se llama probabilidad condicional. ¿Cuál va a ser la probabilidad de sacar una bolita roja? Ahora, 6 de 14, ¿ya? ¿Por qué 14? Porque tengo la condición de que ya saqué un azul. Como yo ya saqué un azul, ya no quedan 15 bolitas en la caja, quedan 14. Entonces ahora mi nuevo total van a ser 14. Entonces ahora la probabilidad de sacar una roja va a ser de 6 de 14. Ahora, ¿cómo calculo yo la probabilidad de la intersección? O sea, ahora, ¿cuál va a ser la probabilidad de que ocurra A y que también ocurra, en este caso, R, ¿cierto? Porque es la probabilidad de que sea roja. Simplemente tengo que ahora multiplicar, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Multiplico la probabilidad de que ocurra A, que dijimos que era 5 partido en 15, por la probabilidad de que ocurra R dado A. O sea, en este caso, 6 de 14. Y con eso multiplico hacia el lado, ¿cierto? Normal. Y me quedaría 6 por 5, 30 y 15 por 14, 210. Luego después se simplifica, le puedo eliminar los 0, me queda 3 partido en 21, un séptimo creo. Un séptimo estaría quedando. Entonces, dice Julián observa que si hubiese sacado las dos al mismo tiempo, el resultado sería el mismo, ya que las condiciones se mantienen. ¿Ya? Ahora, si se fijan, esta probabilidad condicional muchas veces es como bien intuitiva. O sea, si yo analizo bien la situación y saco primero una bolita sin reposición, es obvio que no van a quedar las 15, ¿cierto? Y uno tal vez cuando le pregunte, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que saque una roja? Va a decir 6 partido en 14. Y no va a decir 6 partido en 15 porque ya decía que no se devolvía. ¿Ya? Pero en la formalidad a eso se le llama condición. ¿Ya? Y en este caso, esta sería una probabilidad condicional, ¿cierto? Porque estoy diciendo que la roja la voy a sacar después de haber sacado un azul. ¿Ya? Y por esa razón, ¿cierto? Va a ir modificándose en este tipo de ejercicios, se va modificando, ¿cierto? El espacio muestral. Bien, ahora, veamos otro ejemplo, para que veamos qué manera igual podemos aplicar. Dice, dos semáforos, ¿ya? En una vía están sincronizados, ¿ya? Es decir, el estado del primero influye en el segundo. Y una persona estima que el primer semáforo está en verde un 40% del tiempo y el segundo semáforo está en verde un 35% del tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que al transitar ambos estén en fase verde? Entonces, fíjense bien. Se fijan que de repente uno se anda por la costanera y se encuentra con verde, después cuando va pasando rojo, el otro pasa verde, después el otro pasa verde, ¿cierto? Y están como de cierta manera sincronizados para que uno pueda transcurrir tranquilamente a una cierta velocidad. Pasa, ¿cierto? Bueno, igual hay unas horas que se sincroniza y uno pasa el verde y el otro queda en rojo. Y después el otro pasa en verde y el otro queda en rojo, ¿cierto? O sea, igual hay un lapso en donde no todos los semáforos duran lo mismo. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, acá nos están consultando cuál es la probabilidad de que al transitar ambos estén en fase verde. Bien, ahora, primero dice que la probabilidad, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? De no ser detenido por los semáforos, ya, entonces que estén en fase verde, va a ser que yo voy a intersectar la fase verde del semáforo 1 con la fase verde del semáforo 2, ¿ya? Ahora, la fase verde del semáforo 1 va a ser de un 40%, ¿ya? Lo dice acá en el enunciado, 40 partido en 100. Recordemos que nosotros cuando tenemos estos porcentajes los podemos expresar como número decimal, como 0,40 o 0,4, o también lo podemos expresar como fracción. Y en ambos casos van a estar correctos. ¿Ya? En este caso se
puso como fracción y puso 40 partido en 100. Ahora, dice que también el segundo semáforo va a estar en verde un 35% y dice que obviamente el primero influye en el segundo, así que obviamente ese 35% está influenciado por el primero. Ya, entonces acá nos dice que la probabilidad de que el segundo semáforo esté en verde, dado que el primero también esté en verde, va a ser del 35 partido en 100. Simplemente multiplicamos, 40 por 35 nos va a dar 1400, partido en 10.000, que sería 100%, se simplifica y me quedaría 7 partido en 50. Entonces la probabilidad de no detenerse por encontrarse alguna luz roja en los semáforos es de un casi 14%. ¿Ya? O sea, de las 100 veces que yo voy a transitar por esa calle, en 14 voy a poder pasar sin ningún problema. Y en las restantes voy a tener que detenerme o en el primer semáforo o en el segundo, o en ambos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una probabilidad condicionada. ¿Ya? Ahora, eh, tal vez estos ejemplos están bastante sencillos ya que la condición la están dando. ¿Ya? Hay algunos ejemplos en donde nos piden calcular esta condición. ¿Ya? Y tal vez nos vamos a encontrar varios de esos en nuestras actividades de cuadernillo de ejercicio, ¿ya? Como son las que tenemos acá, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a trabajar en las páginas 134 y 135 del cuadernillo de ejercicios, ¿ya? 134 y 135. Mira, Fernanda, 134 y 135, ¿sí? ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar ejercicios de tómbolas, ¿cierto? Que es como lo más, extraer bolitas de cajita, es como lo más recurrente que nos vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, nos dice que nosotros tenemos que extraer bolitas, ¿ya? Sin reposición, ¿ya? O sea, saco una, después saco la otra, y nos piden, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el número formado sea 61, cuál es la probabilidad de que ambos números sean pares, y ahí yo tengo que ir determinando, ¿cierto?, esta probabilidad, pero siempre considerando el espacio muestral, que son en este caso 6 bolitas, ¿ya? Como son sin reposición, van a ir disminuyendo y como tenemos que ir formando, en este caso dice ambos números sean pares, o sea, es par y par, por lo tanto es una intersección, ¿ya? Si yo acá quiero formar un número 61, primer dígito 6 y el segundo 1, por lo tanto igual estoy formando una intersección, ¿ya? Ahora, acá ya tenemos condiciones, fíjense bien, la probabilidad de que llueva durante una semana es de un 35%, y se sabe que la probabilidad de que el personal de una empresa llegue con retraso cuando llueve es de un 10%, y cuando hay buen tiempo es de un 2%. Entonces ahí está la condición, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva y el personal no llegue tarde? ¿Y cuál es la probabilidad de que el personal llegue retrasado? Independiente que llueva o no llueva. ¿Ya? Ojo ahí con eso. Y en la C, ahí ya tenemos, ¿cierto?, un estudio realizado en un grupo de familias que se estableció, ¿cierto?, la probabilidad de elegir al azar que tenga automóvil es de un 26%, la probabilidad de que una familia haya viajado de la ciudad en las últimas vacaciones es de un 42%, y la probabilidad de que tenga automóvil o que haya viajado en las vacaciones es de un 50%. Ahí tenemos la unión, ¿ya? Y nos pregunta cuál es la probabilidad de escoger una de estas familias al azar que tenga automóvil y que haya viajado de vacaciones. Entonces ya tenemos que calcular, ¿cierto?, la intersección. Bien, acá, de cada 100 artículos que se fabrican en una industria, 96 están en buen estado, ¿ya? Por lo tanto, 4 van a estar en mal estado. Y si seleccionan aleatoriamente 3 artículos de la muestra de 100, de la forma en que se hará en la siguiente, el primer artículo es extraído, observado y ojo, se regresa a la muestra. O sea, es con retorno, con reposición. Saco uno, lo miro y lo devuelvo, ¿ya? Por lo tanto, ahí el espacio muestral no se modifica, ¿ya? Luego, para extraer el segundo artículo, se observa y también se regresa. Y finalmente se observa el tercero. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el primer artículo esté en mal estado, luego el segundo en buen estado y luego el tercero en mal estado?
sea, ¿cuál es la probabilidad de obtener malo, bueno, malo en ese orden? Entonces ahí tenemos que ir calculando. Ahora, obviamente, si no entienden esto, lo podemos ver la otra clase. Así que, tranquilo. Solamente les estoy mostrando para que puedan estar más orientados. Y luego acá, ya tenemos acá un diagrama hecho donde muestra la probabilidad del funcionamiento de componentes de un sistema eléctrico, ya A, B, C, D, en donde los cuales fallan de forma independiente. ¿Ya? Y para que el sistema funcione, deben trabajar los componentes A y D, ¿cierto? Y al menos uno de los componentes B o C. O sea, lo importante es que entre energía por A, salga por D, independiente de que si pasa por B o pasa por C. ¿Ya? Eso es lo que está dando como condición acá. Entonces acá nos pregunta cuál es la probabilidad de que el sistema solo funcione con los componentes ABD, o sea, solamente tenga energía por arriba. Y la B nos pregunta cuál es la probabilidad de que el sistema solo funcione con los componentes ACD, que funcione por abajo. ¿Ya? Y la C nos pregunta cuál es la probabilidad de que funcionen todos los componentes a la vez. O sea, que todo esté correctamente funcionando. ¿Bien? Y finalmente tenemos un pequeño cuadrito de síntesis, en donde yo creo que va a ser importante que lo podamos hacer, en donde nos preguntan las fórmulas. ¿Ya? Básicamente son las fórmulas que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Eh, tenemos que ver eh, cómo se llama la unión, cómo se llama la intersección, ¿ya? Ver cuál es la probabilidad, ¿cierto? La fórmula de que ocurra cuando los elementos son disjuntos o cuando son no disjuntos. Ya recordemos que hay dos probabilidades, una con pura suma y otra con suma con resta. Después la intersección lo mismo, que es la que son independientes y la que son dependientes, que fue la que vimos hoy día. ¿Bien? Y aquí tenemos, ¿cierto?, la actividad que tenemos propuesta, ¿cierto?, para esta semana, ya que es, como les comentaba, la segunda parte, ¿cierto?, de la regla multiplicativa, ¿ya? Donde vamos a seguir igual dando vueltas con los mismos ejercicios de pura multiplicación, pero ahora le agregamos, ¿cierto?, esta condicional. ¿Bien?